Televisa presenta. ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándoles este jueves en esta emisión para hablar de diferentes temas, ya lo saben, esta emisión. Hoy nos toca hablar de política. El próximo sábado, pasado mañana, estará Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, aquí en Sonora. Será su primera visita ya como presidente de la República y hay algunos temas obviamente que están pendientes que tiene que realizar el gobierno federal aquí en el estado de Sonora. Vamos a estar platicando en una mesa de diálogo esta noche aquí en el News Center de Televisa Sonora con diputados hablando precisamente de los pendientes de López Obrador aquí en el estado de Sonora. Arrancamos, se va a poner bueno Encuentro de Ideas. Bienvenidos. Gracias por vernos, como siempre, a nombre del incansable staff que hace posible Encuentro de Ideas esta ocasión. Recuerde que a lo largo de esta transmisión usted puede estar en sintonía con nosotros utilizando el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS. Ahí estamos a su entera disposición para entablar la conversación, como también nos gusta a través de las plataformas digitales, a través de este espacio. Saludos a la gente que nos ve la retransmisión en cadena estatal, Canal 5, Canal 9, durante los sábados, ya lo sabe, muy tempranito. Encuentro de Ideas también a través de toda la plataforma, en todos los municipios importantes del estado de Sonora a través de la señal de Grupo Televisa. Y arrancamos esta emisión presentando a los diputados que se encuentran con nosotros de diferentes fuerzas políticas en esta noche de Encuentro de Ideas, y arrancamos con las damas. La diputada María Dolores del Río de Movimiento Ciudadano. Diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, diputada. Se encuentra también con nosotros aquí a mi izquierda el diputado Eduardo Urbina, diputado local del PAN. Diputado, gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a mis compañeros. Exactamente, muchas gracias. Y Jorge Villascusa, diputado local del PRI. Jorge, gracias, diputado. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Les comento, era un panel de 4 diputados, extendimos la invitación y hasta hoy en la mañana nos había confirmado el diputado Rodolfo Lizárraga, pero a la hora en que estamos realizando este Encuentro de Ideas no alcanzó a llegar. Desconocemos los motivos, pero sí se le extendió la invitación, obviamente, para tener más voces todavía sobre este tema de la llegada de López Obrador. Y le preguntaría, diputada, el principal pendiente que tiene Andrés Manuel López Obrador, tiene poco obviamente como el gobierno federal en su administración en este sexenio, pero ya tiene algunos pendientitos aquí en el estado de Sonora. Sí, mira, yo te diría primero que esta visita seguramente ha generado una gran expectativa porque el presidente llegó con una gran legitimidad a ocupar ese espacio y Sonora fue parte de esa legitimidad. Ahora, ¿Qué es lo que yo esperaría, ¿no?, de esta visita en relación a la pregunta que hacías? Primero, que nos diga cuál es su visión sobre Sonora y qué proyecto estratégico tiene contemplado para el Estado. Si a mí me preguntas qué urge en cuanto a proyecto, pues es terminar los que no han terminado. Y en ese sentido, la carretera de 4 carriles es un gran pendiente y una gran deuda para los sonorenses, ¿no? Es una carretera que tienen muchos años construyendo, que no termina de estar lista y que hay una expectativa en relación a que en este tiempo, por lo menos en este año, ¿verdad?, ya esté terminada. Eso por un lado. Y en relación a la carretera también, si va a ser de libre tránsito o no va a ser de libre tránsito, porque cuando uno transita por la carretera ve levantadas las agujas, pero no sabemos si ya esa es una decisión del gobierno federal o si la carretera está tomada. Entonces eso yo centraría en cuanto a obra, por así decirlo. Desconozco si hay otra para concluirlo, cuál sería un proyecto estratégico y de entrada. Resumiendo, está la carretera de 4 carriles. Diputado Urbina, ¿qué esperar de la visita de López Obrador el sábado? Bueno, para empezar, siempre que viene un presidente viene con anuncios y eso creo que es muy positivo para el Estado. Esperemos que así sea y que venga con grandes anuncios, pero también creo que deja un pendiente muy importante, que es el tema de Cajeme. Debemos de recordar que Cajeme no fue integrado a las zonas prioritarias de seguridad pública y ese es el gran pendiente con los sonorenses. El sur del Estado está viviendo una crisis en materia de seguridad y lamentablemente la respuesta que hemos recibido del presidente es que pues no es prioritario el sur de Sonora. ¿Y por qué lo dice? Lo dice porque las estadísticas dice que no son prioritarios respecto a otros municipios, más sin embargo debemos de recordar que fue integrado Nuevo Laredo en estas zonas prioritarias, que tiene 4 veces menos homicidios dolosos en todo el 2018 respecto a Cajeme. Entonces las estadísticas no dan
y creo que es una pregunta muy importante que tendremos que esperar la respuesta del presidente de la República, saber por qué nos integró, porque además las zonas prioritarias tendrán 600 elementos extras de la Guardia Nacional, acceso a mayor presupuesto en materia de seguridad y también, así lo dice el anuncio que hizo el presidente de estas 17 zonas, los programas sociales bajarán con mayor celeridad. Entonces, creo que ese es el gran pendiente, cómo decirle al presidente de la República que lo que esperamos es que rectifiquen y Cajeme sea integrado a estas zonas prioritarias. Me quedo con el tema de seguridad, diputado Villaescusa, porque llama la atención este tema de Cajeme, dejarlo así, cuando tenemos a Alfonso Durazo precisamente como secretario de Seguridad, por ejemplo. Sí, así es. Básicamente, nosotros también vemos con muy buenos ojos la visita del señor presidente este próximo sábado. Nosotros vemos que el señor presidente se comprometió en 3 cosas fundamentales. Número 1, a concluir las obras que venían pendientes de la administración anterior, como ya lo mencionaban mis compañeros, pues, principalmente la carretera de 4 carriles. Entendemos que hay un compromiso para que se concluya en mayo y será uno de los grandes pendientes, así como el Hospital General, la desaladora, carreteras alimentadoras, eso por hablar de las obras que están pendientes. Y obviamente en el tema de su política de desarrollo social, nosotros vemos 4 puntos o 4 temas fundamentales. Número 1, el tema de que se respete lo del fondo minero para los municipios. Número 2, el tema del subsidio para la energía eléctrica, el tema de las estancias infantiles y uno de los temas federales que ha estado causando o que está en la agenda de riesgos, por así decirlo, que es el tema de los maestros cesados con la anterior reforma. Y obviamente pues el tema de seguridad pública, que lo ha mencionado, que Cajeme va para una segunda vuelta o una segunda etapa, y creo que debiéramos de poner mucho énfasis en que se voltee a ver al sur del estado en esta estrategia de seguridad. Diputada, ¿algo que decir sobre estos temas que toca? Diputado? Sí, mira, yo me imagino que el sábado el presidente va a anunciar los proyectos que ha estado anunciando en otros lugares donde él ya ha asistido, que tienen que ver con su plan y la visión de gobierno en relación a atender a los adultos mayores, a los jóvenes que tienen problemas para encontrar trabajo, etcétera, ¿no? Yo planteo, así como lo comentaba el diputado Villaescusa, que hay temas que tienen que ver directamente con nosotros, los sonorenses, y que de pronto no lo vemos en la agenda nacional. Hay una visión muy hacia el sur del país y, por ejemplo, yo te hablaría, ¿cuáles son las actividades productivas que hicieron fuerte a Sonora en sus inicios? Pues fue la agricultura, fue la ganadería, evidentemente también la minería, y ahorita vemos que en el caso de la agricultura y de la ganadería, la visión que se tiene no es la visión que fortalece ni a la agricultura ni a la ganadería en Sonora, sobre todo por el tema de la comercialización, porque van a reducirse los apoyos en infraestructura, porque la visión está orientada hacia otro tipo de productores, ¿no? Eso por un lado. El tema del fondo minero, que lo discutimos en el Congreso, también es algo que es preocupante. ¿Por qué? Porque Sonora es el que más aporta recursos en este fondo, y sin embargo, de pronto saber que no vas a tener como sonorense, como autoridad municipal y estatal, la voz completa para poder decir en dónde se van a destinar los recursos, a mí me parece muy delicado, porque de pronto se deja de fortalecer al primer gobierno, que es el gobierno municipal, pero incluso hay esta incertidumbre si el recurso se va a aplicar, lo que le corresponde a Sonora, en Sonora, o si parte de ese fondo, de ese recurso, va a ir a otra parte, ¿no? En el tema de las estancias infantiles, por ejemplo, este es otro tema que yo siento que está golpeando mucho a mujeres en Sonora, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres más vulneradas. Por ejemplo, hoy hablaba con un grupo de propietarias de estancias infantiles y ellas me decían que en el caso de Empalme, que había 4, ya las cerraron, que en el caso de Guaymas, donde había 10, solamente quedan 7, y ya en total hay alrededor casi de 50 estancias infantiles que están cerrando. ¿Por qué? Porque con el tema de la corrupción
¿no? Que además yo en eso coincidimos con él, con ese tema de la corrupción. De pronto se empieza a sentir que se cancelan programas que tienen un impacto y que además son responsabilidad del Estado, como tener una política pública de atención a los niños. No, eso es todo un tema, diputado Urbina, el tema de las estancias infantiles. Lo estuvieron precisamente en el Congreso del Estado ayer y de nueva cuenta está en un tema nacional. En este sentido, diputado, su opinión, su concepto sobre este tema. Bueno, primero hay que poner en el centro a las familias que están sufriendo el resultado de esta política pública. Creo, a todas luces de nosotros, es equivocada. 7.600 niños, más de 230 estancias infantiles, que directamente hay dos dramas. Uno, el de los empleados, estos que tenían su fuente de trabajo en estas áreas, que ya lo perdieron. De la noche a la mañana no tienen el ingreso suficiente, ya cerraron 35 y parece que va a seguir la tendencia de cierre de este tipo de estancias que dan un servicio. Y también el drama de las familias. Una de cada tres mujeres que llevan a sus niños a las estancias infantiles dicen que perderían su trabajo en caso de no tener servicio. Una de cada tres. Eso es un drama genérico. Pero además también hay que ver el funcionamiento de estas estancias infantiles. Tenían más del 90% de satisfacción. 7 de cada 10 decían que habían conseguido empleo gracias a este programa social, que más allá de partidos había sido sostenido, inclusive había sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, lo que habla de un programa que sí estaba bien diseñado. Pero además pareciera que es una tendencia de agarrar programas que sí funcionan y simplemente agarrarse del discurso de que hubo corrupción para dar corte de tajo a los programas. Y lo estamos viendo comúnmente. El combate al huachicol, por ejemplo, fue lo mismo. Prácticamente agarraron un problema que parecía de proveeduría de gasolina y simplemente sacaron el combate al huachicol, que creo que nadie puede estar en contra del combate a este tipo de delincuencia organizada. El problema son las formas, y la forma de hacerlo a la noche a la mañana metió en crisis y prácticamente ya tiene impacto sobre la economía. Estamos viendo que los primeros 60 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el empleo se ha caído. Hoy el Banco de México anuncia la reducción de la proyección del Producto Interno Bruto. Empiezan las malas señales económicas producto de las malas decisiones del presidente de la República. Entonces creo que es tiempo de recular, de hacer una reflexión, pero lo que parece es que ellos no están en la voluntad de reconocer ciertos errores que han tenido y corregir el rumbo. En ese sentido, lo que menciona el diputado Urbina, diputado, el asunto de estar con la bandera del combate a la corrupción, ¿realmente se está combatiendo la corrupción? ¿Usted qué opina? Yo creo que es un tema que legitimó al ahora presidente de la República. Es un tema en el que coincidimos todos de que se debe de atacar la corrupción, de que se deben de fortalecer los procesos, ya sea en su caso administrativos o ya sea en su caso penales. Simple y sencillamente la gente lo que quiere es que no exista ya impunidad, ¿no? Pero también coincido en que no se deben de quitar o creo que debemos estar obligados a la reflexión con los programas que ya son exitosos, como el de estancias infantiles, como el programa de fondo minero para los municipios. Por citar un ejemplo, en el fondo minero para los municipios, el Estado de Sonora es el que más capta recursos del fondo minero debido a que es el estado con mayor producción minera. Son 25 municipios, estamos hablando de alrededor del 46% de la población en estos municipios, sin contar las obras interregionales. Prácticamente estaría siendo afectado todo el estado de Sonora. Para este año se calculaban alrededor de 1,100, 1,200 millones de pesos de inversión. Estamos hablando de 3,500, 4,000 millones de pesos en un cálculo muy rápido de lo que pudieran ser los próximos 3 años de la administración de la gobernadora Pavlovich. Nosotros pensamos y veíamos con muy buenos ojos lo que había salido publicado ya en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre, que iba enfocado a que el fondo minero fuera más direccionado a la Secretaría de Economía, se ampliaran los polígonos de inversión y pudiera traer más derrame en más municipios, y no solo en obra de infraestructura de impacto social, sino educativa, movilidad, prevención del delito, etcétera. Sí. Nosotros creemos que esos temas en particular sí deben de llevarnos a una reflexión al presidente para poder revalorar
la ruta que se está planteando y que exista claridad con esos temas en específico. Hay mucha inquietud sobre estas situaciones. Vamos a ir a una pausa si me permiten. Estamos en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves. Estamos hablando en torno a los pendientes, la agenda de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo la inquietud, la expectativa que existe aquí en el estado de Sonora de la primera visita del mandatario nacional acá por rumbos de la capital del estado de Sonora este fin de semana. Vamos a pausa, regresamos con más aquí a Televisa Sonora. Seguimos aquí en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves. Gracias por estar con nosotros en nuestra señal. Recuerde que también estamos a través de Twitter con el hashtag Encuentro de Ideas. Ahí estamos a través de esta plataforma de redes sociales, @EdgarMolinaS a través de esta red social y también la de los diputados, que son muy activos también a través de redes sociales. Van a estar muy pendientes esta misma noche. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, viene este fin de semana. Tiene una agenda, únicamente un evento aquí en Hermosillo a las 5:30 de la tarde el próximo sábado en el estacionamiento del gimnasio de la Universidad de Sonora. Según nos mencionaba Jorge Tadei, va a estar hablando sobre algunos anuncios en torno a temas de programas sociales y es precisamente uno de los temas, diputada, que bueno, pues ha señalado mucho el propio presidente López Obrador de estar revisando uno de los temas de las estancias infantiles, muchas situaciones que tienen que ver con beneficio directo a la ciudadanía por el tema del combate a la corrupción, lo cual también a través del Movimiento Ciudadano han atacado ustedes a nivel nacional y aquí en el estado. Sí, mira, yo creo que el tema de la corrupción es algo que ha afectado mucho al país. Yo creo que en este momento nadie lo puede dudar. La corrupción política, la corrupción dentro de las instituciones, pues ha puesto a México en muy mal lugar a nivel internacional. Nadie puede decir no es cierto lo que está diciendo el presidente. Por supuesto que es cierto y seguramente cada vez que abre algo y abre un cajón y se sienta con un funcionario, le deben de estar contando historias seguramente que ni siquiera puede compartir. Pero el tema de la corrupción se combate combatiendo la impunidad. A mí me preocupa en este tema que de pronto se hable de perdón y olvido, como borrón y cuenta nueva, los que cometieron actos de corrupción los vamos a perdonar, de aquí en adelante todos los que están entrando al gobierno son gente honesta, ya no hay necesidad de preocuparnos. No es así. La corrupción se combate, insisto, inhabilitando funcionarios, llevando a la cárcel y a juicio a los funcionarios, ¿no? Entonces, ahí en ese tema creo que lo que faltaría de saber y de conocer por parte del presidente y de los funcionarios encargados del tema en su administración es qué es lo que sigue, qué es lo que procede, ¿no? Ahora, que bajo ese argumento empiecen a cerrar programas, como volvemos al tema de las estancias infantiles, porque me parece que es como lo más emblemático en este momento, ¿no? Comparar, por ejemplo, a los que roban gasolina con las propietarias de las estancias. Hace un momento, en el día de hoy, en el Congreso, una de las señoras de las estancias con las que estuve platicando me decía que escuchó que alguien decía, esas son prestanombres, mira, ahí está, o sea, ya hay una agresión y una ofensa directa, una humillación, un juicio a mujeres que también son mujeres trabajadoras que decidieron operar con estas estancias, aprovechar la capacitación y todo el trabajo que les daba el gobierno federal para atender a otros niños. Entonces, esa parte yo sí diría, y con todo respeto al presidente, claro que nos hace ruido, o sea, no se puede ir diciendo son corruptos todos estos y entonces además colgando la etiqueta, eliminando programas y la verdad sin hacer nada al respecto al tema de corrupción. El tema de las estancias, yo aprovecho para decirlo, es un tema en el que debemos cerrar filas todos, que la gobernadora, el delegado Tadei, ojalá le hagan saber al presidente la visión de estas madres de familia, tanto las que atienden como las que dejan a los niños, porque yo creo que si el presidente estuviera enterado de realmente el fondo del programa, no estaría permitiendo que se vulnerara el programa, ¿no? Entonces yo eso lo dejo ahí y yo sí digo, ni perdón ni olvido a los corruptos a la cárcel, sino corremos el riesgo de un presidente que tiene claro un tema, al final no pase nada. Diputado.
Yo creo que pasa mucho por las visiones de país que quieras diseñar. Y lamentablemente Morena y Andrés Manuel López Obrador ha procurado mejorar el diseño del fiscal carnal. Prácticamente hubo pase automático. Él nombró un encargado de despacho, hizo que el nombramiento saliera el mismo fiscal, y a partir de ahí es el combate a la corrupción. Si las conferencias de prensa siguen siendo en conjunto entre la Fiscalía, que debería ser autónoma, y el presidente de la República, parecería que se pierde esta independencia que debería tener la Fiscalía, y el seguimiento al combate a la corrupción pues se va difuminando entre posiblemente un manejo político de este tipo de instituciones. Yo creo que la corrupción se debe atacar, todos estamos de acuerdo en eso. Creo que se ha ido avanzando de manera lenta en algunas partes y algunas consideraciones, pero vamos avanzando. ¿Qué queremos? Que las denuncias verbales que se han hecho últimamente sobre el tema de huachicol, sobre el tema de las estancias infantiles, sobre el tema de salud, muchas de estas que se lleven en realidad de procesos específicos. Por ejemplo, y pongo el ejemplo aquí del delegado Tadei, comentaban, él a su consideración fue a supervisar las escuelas y él simplemente tiró una cifra que el 40% de los niños no tenían presencia en las estancias infantiles. Esto que parece empieza a iniciarse como una persecución contra las personas que tienen una vocación y fueron capacitadas. Entonces creo ahí que el cierre de filas debe existir, pero también hay que empezar a considerar esta visión de país que tiene Andrés Manuel López Obrador, es de no cumplir. Y me pasa un tema muy importante que consideramos nosotros, que es el tema de los estímulos a la frontera norte. No se cumplió y lamentablemente eso nos deja muy mal parados. ¿Por qué? Porque mientras que en Nogales un litro de gasolina cuesta 12 pesos, 16 pesos, en Nogales, Arizona, cuesta 16 pesos. No se igualó el precio de la gasolina. Ocurre algo similar en Peñasco, nos llegó el reporte también. Sí, entonces prácticamente ¿qué está sucediendo? Estamos simulando que sí se cumplió con las expectativas económicas de la frontera y no fue así. Si bien debemos de considerar que es algo plausible, se avanzó al reducir el IVA y el ISR, pero más sin embargo no fue lo que se esperaba. Y esto, por ejemplo, en el caso de la gasolina, pues es crítico. ¿Por qué? Porque nosotros lo que esperábamos es que se cumpliera el compromiso de la reducción de la eliminación del IEPS. No pasó. E inclusive dimos pasos para atrás porque acaba de reducirse el precio del petróleo, se reduce el precio del dólar y más sin embargo se retira el subsidio que tenía el presidente Peña Nieto para subsidiar la gasolina, de tal modo que el impacto económico no fuera así. Entonces ahorita, si lo dejáramos ligado a la economía internacional, estuviéramos recibiendo un beneficio de una gasolina más barata. En cambio, tenemos un peso más de costo de gasolina de cómo la recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí creo importante empezar a cuestionar sobre los resultados, no sobre los anuncios, porque los anuncios pareciera que están muy bien diseñados, inclusive estas giras que hace para hacer los anuncios, creo que es entendible, pero debemos de empezar a voltear a ver los resultados, y los resultados no se están dando de parte del gobierno federal. ¿Está de acuerdo, diputado? Mira, básicamente nosotros vemos vemos bastante bien lo que ha empezado a hacer el presidente, y lo digo con toda la claridad. A partir de ayer, antier, nosotros hemos notado que ha hecho una especie de cierre de filas con el sector empresarial, con la cúpula empresarial y con los empresarios del país. Un rubro que estaba sumamente lastimado, hay que decirlo, después de la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto. Creo que después de la cifra que da el Banco de México el día de ayer, de que el país va a crecer entre 1.1 y 2.1, no nos queda otra, y creo que debemos de sumarnos y debemos de apostarle a ese cierre de filas que hace el presidente con este grupo de empresarios, donde apuestan a que el país pueda crecer al 4%. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que realmente está pidiendo y particularmente en el caso de Sonora, es lo que realmente queremos, que lleguen proyectos que detonen la economía, como el Homeport, como la presa Pilares, que realmente ya se aterricen los temas como la nueva Secretaría de Agricultura, ¿no? Que se aterrice realmente en Obregón, que se aterricen realmente las cuestiones federales aquí, que sepamos con cuánto vamos a contar para los temas, por decir algo, en el ramo 23, que es específicamente para los ayuntamientos que vienen cero. Yo creo que es una apuesta importantísima. Yo creo que todos los legisladores debemos de sumarnos junto con la gobernadora y empujar a decir, señores, este tema es importantísimo, que no se los quitemos a los ayuntamientos. Realmente, si no impulsamos
a los municipios, como mucho lo ha mencionado la diputada María Dolores del Río, desde lo local, y yo me diría, si no hacemos una política desde lo regional, no vamos a poder consolidar ciudades mucho más productivas y mucho más fuertes. Perfecto. Estamos hablando sobre la agenda que tiene de pendientes Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no únicamente aquí en el estado de Sonora, sino ya obviamente las temáticas que estamos abordando aquí atañen a toda la República Mexicana. Lo dicho en el discurso durante su campaña, durante sus campañas, también obviamente las campañas anteriores también ha mencionado el tema del combate a la corrupción, obviamente el cero impunidad y demás. ¿Qué tanto se ha cumplido en estos días que tiene ya? Se cumplieron, ya vamos para 90 días obviamente de administración federal. Estamos platicando al respecto de ello. ¿Usted qué opina? Estamos también a través de las plataformas digitales con el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con mucho más aquí a Encuentro de Ideas. Gracias por seguir con nosotros en nuestra señal a través de Televisa Sonora. Saludos a la gente que nos ve. Insistimos en la retransmisión los sábados en cadena estatal a todos los municipios a los cuales llegamos aquí a través de la señal de Canal 5, Canal 9 y también obviamente del 12.1 Televisión Abierta, 112 y 1112 de cable de Televisa Sonora. Estamos en Encuentro de Ideas, estamos platicando sobre la agenda pendiente de Andrés Manuel López Obrador con los sonorenses aquí en el estado de Sonora en el marco de su visita el próximo sábado, pero también a nivel nacional. Diputada, tenía unos pendientitos ahí mencionar del diputado Viesquita, sí, ¿no? sí. Mira, primero es que cuando estaba hablando él y lo que tú decías de los 90 días que tiene el presidente, pues a mí me parece también muy rápido para poder juzgar cumplió o no cumplió. Tiene 3 meses, estamos hablando, ¿no? Sí. Y en ese sentido, él ha ido caminando en relación a su proyecto y parte de este proyecto es el combate a la corrupción. Entonces, yo sí me detendría para decir, oye, qué mal está, qué bien está. No, yo creo que lo que podemos decir es que hay señales de cosas que no nos parecen y que ojalá el presidente escuche a los ciudadanos y escuche a las otras fuerzas políticas, pero sobre todo escuche a los ciudadanos y pueda cambiar de opinión y de estrategia en relación a algunos programas, como el tema de las estancias. Sí, y en el tema de los ayuntamientos que ahorita mencionaba, sí quiero compartir una experiencia. En enero visité muchos municipios, independientemente de quiénes, qué partido los había llevado. Incluso la mayoría de ellos, porque eran los municipios más grandes, gobernados por Morena. Y entonces, ¿qué me decían los presidentes municipales? Fíjate qué curioso, para regresar al fondo minero. Una gran preocupación de las finanzas, muy pocos recursos, lo del ramo 23 que incierto porque no había quedado obra etiquetada, pero los que estaban contentos eran los del fondo minero. Y decían, bueno, pero nosotros vamos a tener el fondo minero. Entonces, ahora que vemos que la decisión del fondo minero corre por otra vía, pues yo me estoy preguntando cómo se sentirán esos presidentes municipales que tenían esa expectativa. Yo lo pongo ahí porque siento que son de los temas que se deben de reconsiderar, igual que el de las estancias, igual el tema del fondo minero, igual la visión hacia el norte del país, sobre todo en el caso de Sonora, en temas concretos como es la agricultura, como es la ganadería, ¿no? También. Y eso es lo que yo quería compartir. Sí, y precisamente hablando de temas que al final vuelven a retomarlos y a replantearlos, un tema también que ha estado en discusión desde el origen mismo, el tema de la Guardia Nacional, diputado, que bueno, pues de inicio se mencionaba obviamente el tema de que se iba a volver, íbamos a insistir con el tema de militarizar las calles, se iban a mantener el ejército en las calles, al final de cuentas se hacen unas adecuaciones por parte de los propios senadores de todas las bancadas y se logra un acuerdo para que ya no sea así como originalmente estaba gestada esta iniciativa. Bueno, este es un gran triunfo de la sociedad civil organizada y de la oposición. La oposición estuvo unida, demostrando un bloque junto con las organizaciones que llevan años trabajando en este tema, diciendo que no podía hacer. La verdad es que todos estamos conscientes que la fuerza militar no puede salir de las calles de la noche a la mañana, sino que tiene que haber una salida paulatina. Eso había sido prácticamente un acuerdo al unísono de todos los candidatos en las campañas presidenciales, más sin embargo, de inicio la propuesta venía con un mando militar y venía con reforma constitucional, es decir, que la Constitución prácticamente legalizara que el ejército hiciera labores de seguridad pública en fuero del delito común, por ejemplo, que estuviera en las calles. Sí. Entonces, al final de cuentas, creo que esta flexibilidad que mostró
y por decirlo bien, el gobierno federal junto con Morena en las cámaras, pues es una buena señal. Es una buena señal que cuando la oposición creo que es firme y además presenta los argumentos, se hizo un parlamento abierto donde prácticamente participaron voces a favor y en contra, pero se escuchó a la sociedad civil y prácticamente recibimos la constancia de que el mando militar preocupaba. ¿Preocupaba por qué? Porque es otra formación. Si bien va a haber personal con formación militar, pues el hecho que se vayan y respondan al mando civil, pues es una buena señal. Esto en demostraciones internacionales así es, prácticamente la ONU hizo sentir su voz en el tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de decir, esto es lo que nos preocupa. Rectificando eso, esperemos que la Guardia Nacional, a lo que hemos escuchado, tendrá que venir a acompañar una estrategia y lo que esperamos es éxito del gobierno federal. Ahí sí creo que es lo que nos une a todos los mexicanos y en el caso de todos los sonorenses. Sí. Sonora vive una grave crisis. Acabamos de pasar en 2018 por el año más violento en Sonora desde que se tiene registro. Y sobre todo lo que comentaron en el caso de Cajeme, a los homicidios que van en el año, pues trae una proyección de 404 homicidios, una cifra escandalosa que superaría a los 232 del 2018. Entonces, ¿qué necesitamos? Parar esa tendencia, y eso se hace con presencia y con estrategia, y esperamos que la Guardia Nacional, con estas reformas que ya se le dieron al presidente de la República, pues pueda respondernos a la seguridad de los sonorenses. Ya por lo pronto el secretario de Seguridad Pública, David Anaya, mencionó la presencia de 300 elementos de las fuerzas federales y vendría en un momento la Guardia Nacional, se supone en algún momento, ¿no? Y el Cajeme. Es correcto, yo partiría de la base que sí, que habría que partir por reconocer que el problema de la seguridad o la inseguridad es el problema número uno, no nada más en el Estado, sino en el país, y que es un sistema internacional que la verdad es que no exige otra cosa más que un cierre de filas. Por eso nosotros vemos bien que se haya llevado este gran consenso entre todas las fuerzas políticas y entre la sociedad para entrarle de frente a un tema, para entrarle con estrategia y con lineamientos ya y protocolos bastante claros. Y la verdad que nosotros le apostamos a que rápidamente pudiera haber algún resultado en esta estrategia de seguridad. ¿Su concepto, diputada, sobre el tema de la Guardia Nacional? Mira, yo creo que aquí no hay que escatimarle nada a nadie. Creo que al final estos foros donde participaron las asociaciones, las organizaciones que tenían mucha claridad sobre el tema, que desde antes habían manifestado su inquietud cuando se hablaba de la Ley de Seguridad Interior en la legislatura anterior sobre el riesgo de militarizar al país, bueno, finalmente fueron escuchados por los diputados en su totalidad, por los diputados hoy que están en la oposición, pero también por los diputados que pertenecen al partido del presidente, ¿no? Entonces yo diría, esa es una buena señal para otros temas. Por eso yo insistiría mucho cuando digo, sí hay cosas que yo quisiera que el presidente viera ahora que viene a Sonora, que no se le oculte, que no entremos en esa dinámica que tanto se criticó antes, que incluso él mismo criticó, de decir, ahí viene el presidente, no le digan nada más que lo que él quiere oír, ¿verdad? Y entonces ocúltenlo, que no se vean manifestantes, que no le vamos a decir, todos aquí están muy contentos. No, sí. Yo creo que en esta oportunidad que viene el presidente hay que decirle las cosas que nos preocupa. A mí en lo personal me preocupa que no está volteando hacia los estados del norte, que no está volteando hacia Sonora. Cuando yo veo grandes proyectos como el Tren Maya, o leía también que se aprobó la posibilidad del tren de la Ciudad de México a Guadalajara, bueno, y nosotros el Tren Pacífico, ¿dónde quedó? Ahí están las vías. O sea, a lo mejor ahorita decir, bueno, y el Tren Pacífico, nadie había hablado de eso, están hablando de otros proyectos, pero ya que el presidente mismo está tocando temas como ese, pues hay que reconocer que Sonora y todo el Pacífico tuvo una importancia económica y turística también gracias al tren, ¿no? Entonces, eso es lo que yo insistiría. Esta visita la debe de aprovechar los que van a estar cerca de él, los que van a platicar, los que van a andar con él en el carro, los que
que van a comer con él. Yo esperaría que la gobernadora hablara a nombre de los sonorenses y le dijera, estas son las preocupaciones de los sonorenses, ¿no? Y de los alcaldes y de los municipios, y estamos viendo que el recurso se está quedando en la federación y que se está perdiendo este sentido federalista con el que tanto tiempo nos ha costado construir en nuestro país, aunque quede en la Constitución. Entonces, yo eso es lo que esperaría, y que también el delegado que ha estado escuchando se siente y le diga, mire, presidente, aquí ganó, ¿verdad? Con un amplio margen, pero la expectativa de Sonora es distinta a la expectativa de los estados del sur del país. Y yo creo que así como en la Guardia Nacional, a lo mejor se puede establecer un nuevo diálogo con el presidente. Diputado. Mira, yo creo que es muy importante reconocer la diversidad en el país respecto a las necesidades que tienen los estados del sur, pero también es importante no renunciar a la agenda municipalista. Lo decían mis compañeros en sus intervenciones. Nos preocupa a nosotros este discurso de culto al presidente. Estamos regresando a donde el señor presidente viene con los grandes anuncios, y entiendo que es el poder del presidente, pero eso quiere decir que estamos dejando de voltear a ver a los municipios y a los estados. Esta reducción en el presupuesto, 7% menos de presupuesto tendrá el estado de apoyo a la federación, debería de preocuparnos, y sobre todo dejar ahogar a los municipios sin fondo minero, pero tampoco sin apoyos de los ramos, que normalmente es donde subsistían para tener su gasto en obra pública a los municipios, porque hemos de recordar que los municipios están en crisis, recaudan muy poco del impuesto predial, tienen un sobreendeudamiento. Entonces pareciera que estamos volviendo a que el señor presidente va a venir a solucionarnos todos y cada uno de nuestros problemas, y creo que no debe ser así. Si bien confiamos en que al presidente le vaya bien, para que le vaya bien a México, debemos de empezar a fortalecer, sí, los estados, pero sobre todo nuestros municipios. Nuestros municipios deben de sentir que tienen la capacidad de ser autosuficientes, y no tienen que ir, porque lo escuchamos muchas veces, es que tengo que ir a la Ciudad de México a buscar mayor presupuesto. Lo que debemos de buscar es que el consenso de todas las fuerzas políticas vaya a impulsar esta agenda municipalista, que les dé autonomía fiscal. Sobre todo, hay inclusive gobernadores que ya han impulsado el tema de un nuevo pacto fiscal, que creo que sería lo correcto. De los impuestos que cobramos en los municipios y en el estado, la mayoría se va a la federación, y eso nos quita mucha autonomía. Y la verdad es que los municipios son los que conocen los problemas de la gente, son los que recolectan la basura, son los que tienen las patrullas de primera respuesta cuando una colonia es insegura, son los que nos dan prácticamente los servicios de primera necesidad. Entonces, en medida que fortalezcamos a nuestros municipios, cada vez será menos trascendental para el futuro de los sonorenses y de cada uno de los municipios el presidente de la República. No por quitarle el peso al presidente de la República, sino que simplemente debemos de seguir esta agenda municipalista que fuimos avanzando durante muchos años, y que pareciera que hoy se le pone un freno y hasta una reversa. Me quedo con eso que menciona de que deberían ser los municipios ya autosuficientes. De los 72 municipios que tiene el estado, muy pocos son autosuficientes, no muchos, depende obviamente. Yo creo que ninguno, todos van a tocar puertas. Todos dependen de yo creo que todos en un grado de escala, pero todos tienen una dependencia. Diputado. Sí, básicamente coincido con mis compañeros, y nada más rápidamente hacer una radiografía de los municipios. Habría que recordar que en los 15 municipios más grandes está el 90% de la población. Luego viene un segmento de 20 municipios, los municipios del medio, y estamos hablando de casi el 7% de la población. Y luego viene otro segmento de 37, donde está alrededor de poco menos del 4%. Entonces sí necesitamos hacer estas estrategias de fortalecimiento municipal y regional para sacar adelante estos municipios. A mí me da mucho gusto que podamos tener acuerdos y que pueda haber consenso en los temas centrales que creo que Sonora debe de aprovechar en esta próxima visita del señor presidente. Que no quepa la menor duda que la gobernadora es una excelente gestora y trae muy claro qué es lo que va a plantear al señor presidente. Prueba de ello es que el día de hoy presentó al Congreso del Estado 4 iniciativas sobre 4 temas que aquí hemos estado platicando, que es una iniciativa que las estancias infantiles no sea un programa, sino que sea una ley, que el tema de la tarifa de la Comisión Federal son 300
alrededor de 330 millones y que mucho beneficia a Sonora, que esté también insertada dentro de la ley. Asimismo, la parte del fondo minero para los municipios. Y por último, el tema de los maestros cesados, que se pudiera ir adelante, que se pudiera facultar al Ejecutivo Federal para que se crearan esas 53 plazas que hacen falta para poder reinsertar a esos maestros cesados. Básicamente esos puntos que creo que aquí coincidimos, que son los que hoy presentó la gobernadora ante el Congreso y que seguramente veremos en comisiones y veremos rápidamente para enviar los exhortos e iniciativas al Congreso Federal. Se deben analizar. Ahorita en ese sentido, diputada María Dolores mencionaba de que es muy poco para juzgar obviamente el tiempo que tiene la administración de Andrés Manuel López Obrador, 90 días más o menos. Precisamente se ha tocado mucho durante estos 90 días la llamada famosa cuarta transformación. ¿Ya se percibe, ya se ve realmente una nueva forma de gobernar aquí en nuestro país? ¿Cuál es la perspectiva de María Dolores del Río, ciudadano? Yo escucho mucho el discurso de la Cuarta Transformación. Eso es lo que escucho mucho. Yo creo que la Cuarta Transformación, por lo que he entendido, es una visión orientada sobre todo al combate a la corrupción como discurso, ¿no? Y espero que con acciones también, ¿no? Pero yo no podría decir que México está siendo transformado en 3 meses, así como tampoco podemos juzgar al presidente en 3 meses, tampoco podemos decir ya México está transformado. Lo que sí creo es que hay un nuevo gobierno que tiene una intención distinta. Yo lo único que diría es que en esa intención distinta se tuviera mucho cuidado de no empezar de cero y no desmantelar las instituciones, aquellos programas que han servido a los mexicanos. Porque llegar a la democracia, llegar a crear una serie de organismos, no así, que tiene que ver con la democracia, con la transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción que apenas tiene 2 años, etcétera, pues ha sido una larga lucha, no de los partidos políticos, sino desde la sociedad civil. Entonces yo esperaría que en este tema de la Cuarta Transformación, que tanto menciona por un lado el presidente y la gente que lo acompaña de su partido, no implique decir todo lo anterior está mal, porque eso creo que tampoco es correcto, ¿no? Yo creo que lo que está mal es la corrupción, ¿no? Y yo creo que a lo mejor hubo programas que no funcionaron también, pero yo creo que todo aquello que funcionó hay que dejarlo, hay que mejorarlo, hay que mantenerlo, pero además con esta idea de que este gobierno no va a cometer los mismos actos de corrupción, pues entonces seguramente el dinero va a alcanzar más y entonces esos programas van a poderse llevar con mayor eficacia. Eso es lo que yo diría por lo pronto. Te lo resumiría. Sí. Es muy pronto para hablar de transformación y es muy pronto para juzgar al presidente. El tema de abrir a los pinos, por ejemplo, abrirlo a la ciudadanía, el tema de vender el avión presidencial, el tema también de vender todos los carros, para todo ese dinero, los carros oficiales ostentosos, llevarlo a la Guardia Nacional. ¿Qué le dice, diputado? Todo ese tipo de acciones que lo dijo en su momento, su campaña lo está realizando y que tiene a raíz de esas mismas situaciones y otras situaciones también el propio gobierno, decisiones, mantiene todavía una percepción ciudadana positiva de Andrés Manuel López Obrador. No sé qué opinión tiene usted. Mira, prácticamente creo que la evaluación, obviamente 90 días es muy poco para evaluar una administración que durará 6 años, mas sin embargo hay que calificarlo en dos vertientes. La primera es si cumple o no cumple lo que prometió en campaña, eso es lo primero. Y podemos ver que digamos que ha cumplido pues lo de los pinos, lo de los carros, pero me preocuparía que no cumplió el tema de la gasolina. Prácticamente ahí sí es el primer fracaso de cumplir lo que prometió en campaña. ¿Por qué? Porque sí estaba en su cancha de eliminar el impuesto especial a productos y servicios y no lo cumplió. Más sin embargo, sí hay que decir muy entendido, el estímulo a la frontera norte, por ejemplo, lo cumplió a medias. Prácticamente fue un decreto que tiene una vigencia de 2 años, no es permanente, y eso en este primer rubro que es cumplir, pues yo te diría que está a medio cumplir. Y en el caso de la transformación o la cuarta transformación, como ha sido mencionado, vamos a recordar que la calificación no se la debe autoponer
un presidente ni un partido político. Creo que la transformación se dará conforme a sus resultados. Y eso, aunque es breve todavía, hay cosas que preocupan, hay cosas que la verdad es que son inclusive plausibles en cuestión de las cosas que está haciendo. Voy, por ejemplo, al tema de los transportes. El hecho de vender el avión presidencial, pues si bien puede tener costos, es una señal muy clara de austeridad y la cual debemos de aplaudir. Inclusive veía una estadística donde el ahorro, él en determinada cantidad de viajes había ahorrado lo que el presidente Peña Nieto en solo uno. Eso hay que aplaudirlo. Pero más sin embargo no podemos aplaudir todas. Y es lo que hemos estado evocando en el Congreso del Estado. No podemos ser ciegos. Ni todas en contra, ni todas a favor. Tenemos como oposición que ser responsable, funcionar como un contrapeso y decirle al presidente que tendrá el respaldo de la oposición en aquellas cosas que creamos y en las que no, pues levantaremos la voz. Al final de cuentas lo que necesitamos son resultados y entre mejores resultados tenga el presidente, mejor le irá al país. Diputado, ¿siente que la cuarta transformación ya la siente precisamente los sonorenses? Yo coincido con mis compañeros que me antecedieron. Básicamente en estos casi 100 días de gobierno es muy poco tiempo realmente para poder evaluar si se ha cumplido o si no ha cumplido. Yo creo que sí, todos coincidimos en que las acciones de austeridad y sobre todo de sencillez son muy bien vistas, aunque en algunas ocasiones sean de forma y no de fondo. Creo que nosotros le apostamos a que existe una gran expectativa de que vengan cosas mejores para el Estado. Y en eso estamos enfocados. Diputada. Mira, yo te diría, fíjate, cuando hablamos ahorita de la cuarta transformación y escuchando a mis compañeros, pues al final la transformación del país no la va a poder hacer solo el presidente y solo con su equipo. Entonces, así como hay una expectativa de todos los ciudadanos sobre la visita del presidente, yo creo que también es un momento para decirle nosotros, los sonorenses, al presidente que estamos dispuestos en Sonora a hacer esas acciones de congruencia que permitan ir transformando al país en aquellas cosas que le han dolido tanto como ha sido el despilfarro y como ha sido la corrupción. Y en ese sentido, bueno, el Congreso local tiene una responsabilidad de ir acorde. Entonces no solamente es qué le pedimos al presidente ahora en su visita, sino nosotros como diputados qué le ofrecemos al proyecto nacional que él está vislumbrando. Y yo creo que ahí los temas en los que debemos de trabajar para estar acorde es en esta ley de austeridad que Sonora todavía no tiene, en esta reflexión sobre el sistema estatal anticorrupción y cómo lo mejoramos y cómo mejoramos las leyes para evitar la corrupción en el Estado, en los municipios, en las distintas instituciones, incluyendo el Congreso, por supuesto. O sea, creo que las cosas no solamente es de uno, o sea, son de todos. El país no va a llegar a la cuarta transformación si no estamos todos, y en ese sentido el presidente, su responsabilidad es convencernos de que el proyecto que está ofreciendo es un proyecto para mejorar a México. Y yo creo que nadie estaríamos como diputados en este caso, ¿verdad?, en contra de transitar en temas como los que él ha mencionado en el sentido de la austeridad, en el sentido de combate a la corrupción. ¿Se ha hecho la parte del que le corresponde a los diputados aquí en el Congreso local, precisamente por lo que menciona la diputada del Río? Bueno, en una autocrítica hacia el Congreso, yo lo he pronunciado en varias ocasiones, creo que no hemos completado la agenda que deberíamos de tener. Si bien el tema de austeridad es un tema que ha quedado pendiente inclusive de legislar, se han avanzado en cuestiones, mas sin embargo el contexto del Congreso del Estado, al tener una mayoría del partido Morena, y lo he dicho muy claramente, creo que ellos han perdido un poquito la brújula en esta defensa ultranza del presidente, de lo que diga el señor presidente está bien, digamos, distanciado el debate de los hechos reales. Yo creo que estaremos impulsando, nosotros como grupo parlamentario del PAN, estamos impulsando temas que van desde austeridad, que van de preocuparnos por los temas, de decir, no esperemos a que la Federación solucione el tema de las tasas infantiles, independientemente que hay que pedirlo y hasta exigirlo a la solución, pues también puede haber temas que podemos jalar al Estado y ser autosuficientes, como el tema de las tasas infantiles, y solicitar que dentro del presupuesto que tenemos, que es muy grande, 70 mil millones de pesos en el Estado, pues poder utilizar y redireccionar el recurso para
empezar a ganar terreno y no depender tanto de la federación. Yo creo que el Congreso prácticamente está en esta curva de inicio y prácticamente lo que haremos en un futuro pues será consensar. Vamos avanzando, yo creo, con lentitud y se los comparto a mis compañeros, más sin embargo creo que las iniciativas que se han presentado pueden ser una luz para empezar a tener mejores leyes y una mejor legislación en la materia que a Sonora le vaya mejor. Se tiene que acelerar entonces un poquito más el trabajo legislativo. Plenamente. Diputado. Coincido, creo que pudiéramos y debiéramos de ser más eficientes y más eficaces en el trabajo legislativo. Simple y sencillamente, digo, y lo digo como una autocrítica también, no presentamos una agenda legislativa común. Y creo que eso es importantísimo. ¿Qué temas le interesan a Acción Nacional? ¿Qué temas le interesan a MC, al Verde, a Nueva Alianza, etcétera, a Morena? ¿Qué temas son? Yo pongo, por ejemplo, uno de la primera reforma constitucional una de las que acaba de pasar es la de extinción de dominio, y creo que era un tema de interés común y pasó por unanimidad. Creo que son los temas en los cuales nos debiéramos de estar enfocando, en los temas de seguridad, de combate a la corrupción y de educación, salud, etcétera. Diputado, nos quedan ya 2 minutos para terminar esta emisión de Encuentro de Ideas. Se nos ha ido rapidísimo, obviamente, escuchando cada uno de sus conceptos, pero me gustaría que en una frase, diputada, nos pudiera englobar lo que ha sido estos 3 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también, obviamente, lo que se espera ya de los pendientes que tiene aquí para el estado de Sonora, en una frase muy corta. En una frase muy corta, yo ya la dije. Así, yo diría, es pronto 3 meses, ha abierto a distintos temas, pero yo le diría, como lo dije durante todo el programa al presidente, que voltee a ver a Sonora, que voltee a ver que somos un país, un estado distinto a otros estados de la República, que hay mucho talento, y que ojalá ese talento lo apoye desde la Federación, haciendo fuerte a los municipios, al estado y a los ciudadanos. Perfecto. Diputado Urbina. Yo diría que se nota desorden, improvisación y lamentablemente que Sonora no es prioridad para el gobierno federal. Ese es con lo que yo me quedo. Y en positivo, porque también hay que hablar en positivo, yo creo que el combate a la corrupción, a lo que he visto, es una intención. Lo que falta es que sea una realidad metiendo las denuncias correspondientes. Diputado Villascusa. Yo me quedaría con que Sonora es un estado sumamente productivo, pero y que sí requiere de la parte federal. Solos no podemos, necesitamos de la parte federal, de la parte municipal y del Congreso. Vamos a empujar juntos este desarrollo, este nuevo andamiaje que requiere el Estado para seguir creciendo. Yo les quiero agradecer a los 3 que han estado con nosotros esta noche aquí en el News Center de Televisa Sonora, en Encuentro de Ideas, y estaremos muy pendientes, si les parece, el próximo sábado, a ver precisamente cuáles son los anuncios, lo que diga y lo que deje de decir también, porque hay que señalar los pendientitos que va a dejar el presidente López Obrador. Gracias a los 3 diputados. Gracias a los 3. Gracias a usted también por vernos en esta emisión de Encuentro de Ideas, a nombre del incansable staff que hizo posible también esta emisión. Gracias a la gente que nos ve los jueves en la noche y los propios sábados en la mañana. Recuerda, el próximo jueves una emisión más de Encuentro de Ideas.